Muy buenas a todos. Os voy a dar la solución del problema 1 del cuadernillo de los ejercicios de líneas de transmisión. Varios de vosotros lo habéis intentado resolver y bueno, como lo que comentamos en clase se está cumpliendo, pues allá voy y os doy la solución. Bien, en este caso lo que nos dan es un condensador, una línea de transmisión que en principio parece un coaxial, pero está partido, como podéis ver en la imagen. Está partido por la mitad, dicen que bueno, pues es para poder ponerlo sobre superficies planas, y me dan la función potencial para la región que está entre el conductor interior y exterior, que podéis ver aquí, R entre A y B y Phi entre 0 y pi, y me dan los valores del radio interior, radio exterior, y me dicen que el dieléctrico utilizado tiene permitividades 9 epsilon sub 0 y mu sub 0. Por lo tanto, ya vemos que es un dieléctrico que no tiene pérdidas, no tenemos en principio pérdidas dieléctricas en este problema, y en este primer apartado, luego ya veremos que si nos las añaden, tampoco tenemos pérdidas por conductividad finita en los conductores. Y como suele ser habitual, para simplificar el modelo, el material en cuanto a efectos magnéticos pues se comporta como el vacío, y mu, por lo tanto, es mu sub 0. En el primer apartado me pregunta que determine... Uy, qué gordo ha salido esto. Bien. Me pregunta que determine los valores de los parámetros primarios y secundarios de la línea de transmisión. O sea, los parámetros primarios, acordaros que son la inductancia por unidad de longitud, capacidad por unidad de longitud, conductancia por unidad de longitud, resistencia por unidad de longitud, y los parámetros secundarios pues son la impedancia característica y la constante de propagación, que como tenemos un dieléctrico que a los efectos bueno, pues no se comporta como el vacío, pero no tenemos resistividad. Acordaros que cuando no hay resistencia a los conductores hablamos de que la constante de propagación es la gamma sub 0. Pues bien, vamos allá. Como también suele ser habitual en estos problemas, lo que hacemos es partir en un cierto orden. En un primer lugar, es muy sencillo determinar la constante, disculpad, la constante dieléctrica, perdón, la constante de propagación, puesto que, como os he contado, pues es j omega raíz de mu epsilon en cualquier problema de líneas de transmisión, y en este caso pues tendríamos J2pi por la frecuencia de transmisión, la mu, que es la mu sub 0, la del dieléctrico, y la epsilon, que es la epsilon del dieléctrico, que es 9 epsilon sub 0. Entonces, bueno, pues esto se podría poner un poquito más ordenado. Podríamos poner, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz de 9 saldría como un 3, y nos quedaría raíz de mu epsilon, raíz cuadrada de mu sub 0, epsilon sub 0, que como sabéis, esto es la inversa de la velocidad de luz del vacío, que es 3 por 10 a la 8, ¿no? Con lo cual me podría quedar esto pues como J2πf, el 3 con el 3 se me va, y aquí me quedaría por 10 elevado a menos 8, gamma sub 0, bueno, por lo tanto, unidades metro a la menos 1. Entonces, bueno, creo que no me viene la frecuencia por ningún lado. Más adelante sí que me hablan de una frecuencia de 100 MHz, pero de momento no, y por lo tanto esto habría que dejarlo de esta forma. ¿Qué comentarios hacemos de esto? Bueno, pues lo que ya sabíamos, esto sería la beta de la constante de propagación, y la constante alfa, pues en este caso es 0, repito, porque no hay ni pérdidas en el conductor ni pérdidas en el dieléctrico. Bien, a continuación encontramos la impedancia característica, y como sabemos, por definición, es el valor del cociente entre la tensión y la corriente en cualquier punto de la línea, y concretamente, pues esto lo que se suele hacer es encontrar el cociente en el valor de z igual a 0, la referencia z igual a 0, y por lo tanto lo que tendríamos que determinar es el valor de v0 y el valor de i0. Bien, en nuestro caso, como podéis ver, lo que nos dan es la función potencial, y por lo tanto encontrar v0 es inmediato. v0, acordaros que es la diferencia de potencial que hay entre el conductor interior y el exterior.
V0 es la diferencia potencial, tomada en valor absoluto, porque no sabemos si es teníamos que razonar que es mayor, si a un radio mayor, un radio menor, entonces, pues es simplemente el valor absoluto de la diferencia entre la función potencial en el conductor 1 y la función potencial en el conductor 2, o al revés, porque al final tomaremos un valor absoluto, y por lo tanto, pues esto será pues el valor absoluto del potencial, la función potencial que nos dan en R igual a B, por ejemplo, menos en la función potencial en R igual a A, o al revés, repito, en R igual a A. Y entonces, pues en R igual a B, si entramos aquí en esta función, en R igual a B, pues me quedaría V sub 0 neperiano de B partido por A, partido por el neperiano de B partido por A, eso sería V sub 0. Y en R igual a A, pues fijaros, me quedaría V sub 0 neperiano de A partido por A, que sería neperiano de 1, que es 0, con lo cual esto sería 0. Y por lo tanto, esto sería igual a V sub 0, que se supone que es un dato que nos dan en el problema. Con lo cual, en este caso la V sub 0 que hay que meter aquí, pues es precisamente pues V sub 0. Y nos queda determinar I sub 0. Bien, ¿cómo determinamos I sub 0? Pues por el procedimiento que ya sabéis. I sub 0 lo voy a sacar de hacer la integración en uno de los dos conductores de la distribución superficial de corriente que por ellos circula, y a su vez la distribución superficial de corriente la voy a sacar de las condiciones de salto del campo magnético, y a su vez el campo magnético, puesto que lo que tengo al final es una función potencial, lo voy a sacar del campo eléctrico, que a su vez sacaré de la función potencial. Y repito, pues las relaciones que utilizaré, aquí es la clásica relación entre potencial y campo, aquí la ley de Maxwell correspondiente, aquí las condiciones de salto, y aquí simplemente una integración a lo largo de la superficie, o en este caso el frente en el que se distribuye mi densidad superficial. Pues bien, con este plan de trabajo empezamos. Primeramente, dado el potencial, encontrar el campo, y como lo que sabemos, el campo en una línea de transmisión es el menos el gradiente transversal de la función potencial por elevado a menos gamma 0z, y en este caso, fijaros que me dan el operador gradiente, si no lo sacamos de la fórmula de la madre de todas las fórmulas, el gradiente transversal es aquel que tiene en cuenta las derivadas respecto de las coordenadas transversales, que sería esta de aquí. Esto sería el gradiente transversal, y esto de aquí sería el gradiente longitudinal, que en las líneas de transmisión sabemos que no entra en ninguna ecuación, ¿no? Entonces, pues en este caso pues sería el menos el gradiente transversal, sería menos 1 partido por R, menos 1 partido por R, parcial de phi. A ver, que me estoy aquí equivocando. Me he equivocado, disculparme. El gradiente transversal, perdonad, el gradiente transversal, sí, no, es el que me dan aquí directamente, disculparme. Esto es un error lo que he hecho. Directamente me dan el gradiente transversal. Y el gradiente transversal lo que tiene es una derivada con respecto de la coordenada longitudinal R y una derivada con respecto de la coordenada transversal phi. Entonces, en este caso, fijaros que yo lo que tengo es una phi que depende exclusivamente de R, a través de esta variable R que la tengo aquí, ¿de acuerdo? Luego, entonces, la derivada de phi con respecto de phi es igual a 0, y por tanto, en este caso, el gradiente transversal se me simplifica y me quedaría solamente la parcial de phi con respecto de R por R unitario. Disculpadme. Entonces, lo pongo aquí. Esto sería menos la parcial de phi con respecto de R por R unitario por elevado a menos gamma 0z. Y eso, pues entrando directamente en la expresión y derivando con respecto de R el neperiano, pues muy sencillito, me quedaría V sub 0 por elevado a menos gamma 0z, partido por el neperiano de B partido por A, por menos R unitario,
voltios por metro. ¿Vale? Ya podemos ver entonces que el campo eléctrico va en la dirección de menos R unitario, o sea, es un campo eléctrico que tiene este aspecto. Incluso en la parte donde está partido el coaxial, que es en esta zona de aquí, el campo eléctrico ni se inmuta, de que no haya coaxial por debajo y sigue yendo en la dirección menos R. Bien, ya hemos dado este primer paso, vamos al siguiente paso, que sería encontrar el campo magnético. Bueno, pues también sabemos que en líneas de transmisión el campo magnético es un campo transversal, como también es el campo eléctrico, y la relación con el campo eléctrico pues es muy sencillita, es Z unitario, la dirección de propagación, por el producto vectorial con el campo transversal que acabamos de calcular, partido por la constante, la impedancia del dieléctrico. Y bueno, pues Z vectorial menos R es dirección menos phi, entonces, bueno, pues muy sencillito, esto quedaría V sub 0 por elevado a menos gamma 0 Z partido por eta, logaritmo neperiano de B partido por A y la dependencia 1 partido por R, y como digo, el producto vectorial de Z y de menos R da la dirección menos phi unitario. Y estos serían amperios metro. Por lo tanto, el campo magnético va en la dirección de menos phi unitario, o sea, iría así. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos dado este segundo paso de aquí. Vamos a hallar la distribución superficial de corriente y para ello acudimos a las condiciones de salto. Entonces, bueno, pues podemos ir al conductor de radio A. Si sacamos la lupa, este sería el conductor de radio A. Y entonces, bueno, pues cogemos como siempre, llamamos, por ejemplo, medio 1 a este, llamamos medio 2 al otro, por lo tanto, el vector NU2 iría aquí, y entonces, bueno, podemos decir que la distribución superficial de corriente que va a haber en R igual a A, pues será N12 vectorial H2 menos H en 1, en la superficie R igual a A. Como estamos con conductores perfectos, H en 1 será 0, N12 con el convenio que hemos tomado sería R unitario, H2 sería precisamente el H tangencial que me he calculado anteriormente, y entonces esto sería menos Z unitario, sería el producto vectorial, y ahora tendríamos V sub 0 por elevado a menos gamma 0Z, partido por eta, logaritmo neperiano de B partido por A y por A. En este caso serían, ¿cuántos? Bueno, pues serían los amperios por metro. Sería una corriente superficial que se distribuye por toda esta superficie del conductor interior. De la misma forma, podríamos encontrar, voy a bajar la página un poco, podríamos encontrar la densidad superficial de corriente en R igual a B, que, bueno, pues volveríamos a repetir lo mismo, sacaríamos la lupa para el conductor de R igual a B exterior que está aquí, podríamos coger el convenio que no quisiéramos y quisiéramos, por ejemplo, llamar este 1 y este 2, o al revés, tendríamos aquí N12 y diríamos que N12 vectorial H2 menos H1 en R igual a B sería la densidad de corriente que circularía por este conductor. N12 en este caso iría en la dirección de menos R de cilíndricas, H2 sería exactamente el H transversal que hemos calculado anteriormente, y H en 1 en este caso sería el que valdría 0. Bueno, pues bien, metemos ese valor ahí y nos daría, en este caso sería la dirección de más Z, y tendríamos V0 por elevado a menos gamma 0 Z partido por eta, logaritmo neperiano de B partido por A por B amperios metro. Es importante hacer notar que tanto JS en R igual a A como JS en R igual a B son uniformes, o sea, para un plano Z igual a constante no depende de la posición en phi.
Y por lo tanto, esa uniformidad de corrientes sabemos que nos va a permitir simplificar, por ejemplo, muchos los cálculos a la hora de calcular la resistencia equivalente en el caso de que los conductores no tengan conductividad infinita, cosa que es lo que ahora mismo estamos suponiendo. Bien, ya estamos casi acabando, estamos en este paso, lo único que nos queda es integrar esas densidades superficiales para obtener la corriente I sub 0. I sub 0 será el valor de la corriente en z igual a 0, con lo cual hacemos en cualquiera de las dos expresiones z igual a 0, y sabemos que como la corriente que circula por 1 tiene que ser la misma que circula por 2, puedo hacer tanto la integral en 1 como la integral en 2. ¿Qué integral hay que hacer? Bueno, pues I sub 0, haciendo z igual a 0, sería la integral, por ejemplo, pues no sé, al conductor 1 o al conductor 2, repito, al que queramos. Por ejemplo, vamos a hacerlo al conductor externo, al conductor 2, llamando conductor 2 al conductor de radio más grande, y sería, bueno, pues aquí podéis tomar el valor absoluto de la J superficial diferencial de L y tomándolo en módulo directamente. Entonces, bueno, pues si estamos hablando del conductor exterior, pues estamos hablando de una sección donde tendríamos que variar phi desde phi igual a 0 hasta la phi máxima del conductor, que como es medio conductor, pues sería hasta pi, medio coaxial. Y ahora tendríamos que poner aquí el valor de J sub S, que lo tenemos arriba, CV0 por elevado a menos gamma 0 por 0, Z igual a 0, que sería elevado a menos gamma 0 por 0, que eso sería 1, digamos, y abajo tendríamos eta, logaritmo neperiano de B partido por A y por B, tomando esta expresión de aquí, ese sería el módulo de J sub S, y ahora el diferencial de longitud, un diferencial de longitud a lo largo del conductor exterior, sería el arco por el radio, por lo tanto sería B diferencial de phi. Este sería el diferencial de longitud. Bueno, pues muy sencillito, esta es una integral absolutamente inmediata, esto sería V sub 0 pi, partido por eta, logaritmo neperiano de B partido por A amperios. Bueno, ese sería el valor de I sub 0, que es el valor de la corriente en Z igual a 0. Ya tenemos I sub 0. Y por lo tanto, de aquí finalizamos este apartado diciendo que la impedancia característica es el valor de V sub 0 partido por I sub 0. Bueno, pues V sub 0 partido por I sub 0 sería eta neperiano de B partido por A partido por pi ohmios. Y esto, bueno, metiendo los valores, lo que vale B, lo que vale A, eta, os recuerdo que eta es raíz de mu partido por epsilon, que en nuestro caso esto es mu sub 0 partido por 9 epsilon sub 0, y por lo tanto esto es un tercio de la raíz de mu sub 0 partido por epsilon sub 0, que es lo que llamamos la impedancia del vacío, ¿no? Y sabemos que esto es 120 pi, con lo cual esto sería 40 pi. O sea, aquí podríamos poner el valor de 40 pi y esto es 2, B partido por A sería 2, con lo cual aquí nos quedaría 40 neperiano de 2 ohmios. Ya tenemos el siguiente parámetro secundario. Teníamos el gamma 0, pues ya tenemos el Z0. Bien, vamos con los parámetros primarios. Y bueno, para ello acordaros que es fundamental establecer cuánto vale el parámetro geométrico K. Acordaros que el parámetro que Z0 es básicamente la impedancia del dieléctrico multiplicado por un valor de una constante K, que es una constante que solamente depende de la geometría del medio. En este caso tengo tanto Z0 como eta, y por lo tanto puedo calcular que en mi problema el factor este geométrico es precisamente el logaritmo neperiano de B partido por A, que era 2, partido por pi, ¿vale? Que es adimensional.
¿Por qué es importante este factor geométrico? Porque dado el factor geométrico es inmediato sacar los parámetros primarios. Concretamente, sabemos que la inductancia equivalente es la mu de mi dieléctrico, que es mu sub 0 por K, y esto serían en henrios por metro, inductancia por unidad de longitud. Luego tendríamos el valor de la capacidad que hay en paralelo por unidad de longitud, que sabemos que sería la epsilon prima partido por la K, con lo cual en este caso sería 9 epsilon sub 0 partido por el valor ese de la K, el logaritmo neperiano, dB partido por A partido por pi, y esto sería en faradios partido por metro. Y tendríamos a su vez una inductancia, una conductancia, que en este caso vale 0, puesto que el dieléctrico no tiene pérdidas. Y esto serían en mos o siemens por metro. Y por último, la resistencia por unidad de longitud, que también sería 0, puesto que la conductividad de los conductores de mi problema, pues de momento se asume que es infinita. Y por lo tanto, esa resistencia por unidad de longitud, esos ohmio por metro, serían 0. Bien, estos serían los parámetros secundarios. Bueno, vamos a ver el siguiente apartado del ejercicio. A ver qué nos pedían. En el segundo apartado nos dicen ahora que el conductor interior, ese de radio igual a A, se considera no ideal, tiene una conductancia, una conductividad finita de 5,8 por 10 a la 7 siemens metro, y me preguntan que cómo y cuánto se deberían corregir los valores de los parámetros primarios y secundarios. Bueno, pues vamos a ver cómo afecta a que los conductores, el conductor interior, el de radio menor o igual a A, ahora la sigma no es infinita. Bueno, pues vamos a ver. Por un lado, Z0 no cambiaría en absoluto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues Z0 se puede razonar de distintas formas. Sabemos que es un parámetro geométrico multiplicado por la impedancia del dieléctrico. Como la resistencia de los conductores es, como su nombre indica, algo que afecta a solamente los conductores, no al dieléctrico, esto es igual que el apartado anterior. La K hemos dicho que es una constante que depende exclusivamente de la geometría del problema y por lo tanto no se ve afectada por la resistencia de los conductores y por lo tanto esto es igual. Por lo tanto, la impedancia característica sería exactamente la misma. Vamos a ver, ¿qué más tendríamos? Por ejemplo, la inductancia. La inductancia por unidad de longitud, pues lo hemos visto, lo mismo, es mu sub 0 por K, mu sub 0 no ha cambiado, K no ha cambiado y por lo tanto esto queda exactamente igual, sin variación. ¿Qué más parámetros tenemos? Por ejemplo, la conductancia. La conductancia sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque en este caso el dieléctrico no me lo han cambiado y el dieléctrico sigue siendo el de antes, que no tenía pérdidas y por lo tanto sigue sin aparecer ninguna conductancia. ¿Qué valores nos quedan más? La Z0, la L, la C. Bueno, nos quedaría la gamma y la gamma sí que variaría. ¿Por qué? Porque la gamma ahora tendré una parte de atenuación en conductores que se reflejaría como un valor real, la parte real de la constante de propagación, y luego seguiríamos teniendo la J beta que teníamos antes y que como no hay pérdidas en los conductores, pues es exactamente la misma que hemos encontrado. Por lo tanto, aquí sí que habría que encontrar cuánto vale la constante de atenuación para calcular la nueva gamma que tendríamos, ¿no? Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, al aparecer una resistencia a los conductores, R sí que va a cambiar, ¿de acuerdo? O sea, cambiaría esto de aquí, la gamma, y cambiaría la R, que ahora sería distinta de 0, puesto que aparece una conductividad finita. Bueno, pues vamos a calcularlo. ¿Cómo calcularíamos estos valores? Pues vamos allá. Bien, en primer lugar hay que hacer una primera asunción para poder simplificar los cálculos y poderlos realizar, y es que vamos a asumir como hipótesis que se cumple Leontovich. Acordaros que asumir que se cumple Leontovich es
lo mismo que suponer que el valor del radio de curvatura de mis conductores con resistencia, que en este caso el radio de curvatura es el conductor interior, es igual a A, es mucho mayor que la profundidad de penetración, y por otro lado que el espesor de mis conductores, que en este caso el conductor interior, y por tanto estamos hablando del mismo valor, que sería el espesor sería igual a A, también es mucho mayor que la profundidad de penetración. Profundidad de penetración que podríamos calcular y es igual a 1 partido por raíz cuadrada de pi, la frecuencia a la que operamos, la mu 0 y la sigma. Entonces este valor lo podríamos perfectamente calcular, ¿no? Y veríamos que se cumplen estas hipótesis. El valor de A, que nos lo dan, que no sé cuántos milímetros eran, y veréis que efectivamente se cumple el Leontovich, ¿vale? Esto lo podéis comprobar metiendo los valores del problema, que si no me equivoco los tenemos todos. Bien, ¿qué ocurre? Que si se cumple Leontovich, inmediatamente podemos hacer uso pues, de un montón de resultados de teoría. Por ejemplo, que la impedancia, digamos, interna de los conductores por unidad de longitud, decíamos que era un valor que era 1, tenía un valor de resistencia más J omega por una L interna de los conductores. ¿Vale? Y que ese valor, gracias a Leontovich, podíamos calcularlo como 1 más J partido por sigma delta, ¿vale? Y un factor que era precisamente el factor K geométrico. Pero todavía se simplifica todo aún más. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, fijaros que este factor K es precisamente el valor aquel que veíamos que era 1 partido por el perímetro del conductor 1 más 1 partido por el perímetro del conductor 2. ¿Por qué? Porque en este caso las J superficiales son uniformes. Son uniformes. Fijaros que lo hemos comentado más arriba, que esto íbamos a hacer uso de ello, y lo recordamos aquí. Fijaros que aquí las J superficiales no dependen nada más que de la coordenada Z. No dependen de R ni de phi. Por lo tanto, para valores de Z constantes, la corriente se distribuye uniformemente por todo el conductor. Y eso me permite simplificar este cálculo y calcular 1 partido por el perímetro del conductor 1 más 1 partido por el perímetro del conductor 2. Bueno, en este caso, como el único conductor que tiene resistividad, digamos, no cero, es el conductor 1, digamos, con lo cual en este caso el conductor 2 no entraría en juego. Y aquí tendríamos que eso sería 1 partido por sigma delta, parte real, 1 partido por el perímetro del conductor 1, más J, 1 partido por sigma delta, 1 partido por el perímetro del conductor 1. Perímetro del conductor 1, que en este caso vale la longitud de la circunferencia, ¿no? Que sería 2πr, ¿no? Sería 2pi por A. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en este caso, la resistencia por unidad de longitud, fijaros que sería esto de aquí, ¿vale? Y tendríamos que sería 1 partido por sigma delta, 1 partido por el perímetro del conductor 1, pues 2pi por A, ¿vale? Este sería el valor de la R, que ahora cambiaría respecto de antes, que valía 0, ¿de acuerdo? Y la L interna esta, que sería este valor de aquí, ¿de acuerdo? Que sería el J, 1 partido por el sigma delta, 1 partido por 2πa, me daría el valor de la inductancia por unidad de longitud adicional. Valor que normalmente, como sabemos, no influye en absoluto en la inductancia total. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que normalmente esto es muy pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces esto sería omega L veces la inductancia, vamos a llamarla la inductancia interna de los conductores, con lo cual de aquí podríamos sacar el valor de la inductancia interna, sería
bueno, pues 1 partido por omega sigma delta, ¿no? Omega L interna sería igual a esto, con lo cual la L interna sería así, 1 partido por omega sigma delta, 1 partido por 2 pi a, ¿vale? Y entonces, fijaros, la inductancia total ahora, la L total, tendríamos la L de antes más la L interna de ahora, ¿vale? L de antes, que era el mu sub 0 por el factor K, y ahora habría que añadirle esta L interna. Pero lo que os comento es que normalmente esta L interna es muy bajita y la L total es aproximadamente, en general, igual a la L de antes. Normalmente lo ha cambiado. Bien, bueno, pues ya hemos calculado este R. ¿Qué nos faltaría por calcular? Nos faltaría por calcular este coeficiente alfa sub c, la constante de atenuación originada precisamente en esa resistencia finita de los conductores, ¿vale? Bueno, pues nada, muy sencillo. Acordaros que la constante de atenuación en neperios por metro sería el valor de esa resistencia que he calculado partido por 2 veces la parte real de la impedancia característica, ¿vale? Y bueno, pues esto lo tengo todo. R la he calculado ahí arriba, aquí. La Z0 la tengo también calculada en el apartado anterior, que no ha cambiado, y por tanto esto ya estaría determinado. Y esto sería en neperios por metro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estaría. La beta es la beta de antes, esto sí que no cambiaría, tendríamos esto, con lo cual ya tendríamos el valor de gamma. Y ya habíamos acabado el apartado, puesto que ya hemos calculado todo aquello que variaría por el hecho de haber añadido una resistencia, una conductancia, bueno, pues finita. Bien, vamos al apartado C. En el apartado C me preguntan que determine el valor de la potencia que se disipa en 20 metros de línea a 100 MHz cuando la potencia transmitida es de 10 milivatios. Bien. Bueno, pues tengo mi línea de transmisión, este coaxial partido, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahora me dicen que tengo 10 metros, que trabajo en 100 MHz y me dicen que transmito 10 milivatios. O sea, le meto aquí a la línea, le meto 10 milivatios. Y me preguntan cuál es la potencia disipada, ¿vale? Entonces, como este conductor tiene, bueno, pues esta línea de transmisión, que tendría este aspecto, ¿no? Pues tiene una resistencia que no es cero, bueno, pues va a disipar una potencia a lo largo de su longitud, de esos 10 metros de longitud. Y bueno, pues tenemos que calcularlo. Bien, pues nada, es muy sencillito. ¿Por qué? Porque es un balance energético muy básico de potencias. La potencia disipada sería la potencia que yo transmito inicialmente en z igual a 0, menos la potencia que yo tengo en z igual a L. Y la potencia que tengo en z igual a L, pues es la potencia que tenía en z igual a 0 por el factor de disipación, que acordaros que era a menos 2, la pérdida de los conductores, que es la única alfa que yo tengo, por la longitud. Esto sería la potencia que yo tengo en z igual a L. Y por tanto, la potencia disipada es lo que tenía inicialmente, lo que yo había inyectado, los 10 milivatios. Estos 10 milivatios también sería esto de aquí, estos 10 milivatios. La alfa sub c es precisamente esta que he encontrado aquí, y estos serían los 10 metros de línea. Pues nada, metéis los valores que os han dado, y esto a mí me sale, si no me he equivocado, 4,51 milivatios. Bueno, vamos con el último apartado. Me preguntan si admite circuito equivalente de elementos concentrados la longitud de la línea anteriormente considerada. Bien, esos 10 metros de línea tenemos que tratar de ver si son equivalentes a
un circuito equivalente. Hay que acordaros que en este caso tendríamos una resistencia por unidad de longitud, una inductancia por unidad de longitud, una capacidad, una conductancia, y lo mismo si lo desarrollamos en un modelo T, en una topología de T, pues lo mismo al otro lado. Aquí tendríamos la R que hemos determinado, aquí la L total, que hemos dicho que sería la contribución de la L interna de los conductores debido a su conductividad finita, más la inductancia original, la podemos llamar externa. Aquí tendríamos la C y aquí tendríamos la G, que en este caso sabemos que es 0. Y lo mismo exactamente al otro lado. Pues bien, se trata de ver si toda esta línea de 10 metros la podríamos sustituir por esto de aquí. Y sabemos que eso solamente es posible hacerlo cuando se cumple una condición. Y la condición es que la constante de propagación, el módulo de la constante de propagación por la longitud, el módulo de este producto, esto tiene que ser, mucho menor que 1. Normalmente se suele tomar, por ejemplo, un valor de 0,1, ¿no? Entonces, bueno, pues el valor de gamma sub 0 por L, pues hay que hallar el módulo de eso, tomando esa L de los 10 metros, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería el módulo de gamma L, pues serían los 10 metros por el módulo de gamma. Gamma, entiendo que estamos hablando ahora del apartado anterior, con lo cual sería 10 veces el módulo de la alfa en los conductores más la J beta, ¿vale? Y esto sería, bueno, pues 10 veces la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más la beta al cuadrado. Y entonces, si lo comprobáis, ese valor es mucho mayor que 1, ¿vale? A esa frecuencia. O sea, no se cumple la condición que tiene que verificar mi línea de transmisión para poderse sintetizar como un circuito equivalente de parámetros concentrados. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es esa línea de 10 metros, esos 10 metros de línea, dividirlos en trocitos, ¿vale? Los que sean necesarios. ¿Para qué? Ahora cada trocito, que lo vamos a llamar, por ejemplo, L sub 0, sí que verifique que el módulo de gamma por L0 sí que sea menor, por ejemplo, que 0,1, ¿vale? Entonces, aquí el módulo de gamma es el mismo, pero aquí L0 saldría fuera como un factor multiplicativo mucho menor, ¿vale? Y entonces sí que se cumpliría. Entonces, podrían habernos preguntado en el problema que en cuántas secciones yo tendría que dividir mi línea para que cada sección admitiera esta forma de parámetros concentrados, y de ahí, bueno, pues poder calcular L0. Imaginemos que al final pues son 5 secciones, por ejemplo, con lo cual yo lo que diría es, vale, yo podría coger 5 secciones en T, esta sería una, a continuación le pondría en cascada otra sección igual, y así hasta 5 secciones. Y entonces ya esas 5 secciones sí que serían equivalentes a esos 10 metros. Repito, suponiendo que son 5 el número de secciones que hacen cierta esta desigualdad. Aquí, por supuesto, la G sería igual a 0. En nuestro caso, con una sección no seríamos capaces de hacer un buen trabajo y el circuito equivalente sería erróneo. Bueno, pues con esto hemos finalizado el ejercicio. Espero que os haya quedado claro. Hacer 2 comentarios importantes en función de varias soluciones que me han llegado por parte vuestra. La primera es que hay alguno que directamente ha asumido que puede utilizar los resultados del condensador, de la línea de transmisión cilíndrica simplemente dividiendo por 2. Entonces dice, bueno, pues la impedancia característica, por ejemplo, es la mitad de la de una línea de transmisión cilíndrica. Y entonces, bueno, pues ahí un poco sigue haciendo el problema. Entonces, eso, bueno, pues es muy arriesgado hacerlo. En este caso, te sale casi bien alguno de los apartados, porque sí que es cierto que si podéis ver esta función potencial, esa es precisamente la misma función potencial que la de una línea de transmisión cilíndrica, simplemente que al restringir mi ángulo phi entre 0 y pi, pues lo único que tengo en cuenta pues es la mitad de esa estructura cilíndrica. Pero repito, eso es muy arriesgado y además
te impide sacar una serie de conclusiones como las que hemos sacado aquí, que hemos utilizado posteriormente. ¿Cuál es, por ejemplo, el hecho de que las distribuciones superficiales de corriente son uniformes? Y por ello pues, nos ha simplificado mucho calcular más adelante el valor de la resistencia por unidad de longitud. Entonces, esas consideraciones son erróneas. O sea, yo en el examen, por ejemplo, o en un ejercicio, pues no os lo pondría bien resuelto si hacéis ese tipo de asunciones burdas, ¿no? Si os ponen, como es el caso, una distribución potencial, pues es para que la utilicéis y para que utilizando, bueno, pues este razonamiento, pues seáis capaces de hacer un cálculo completo de los campos en la estructura, entre los dos conductores, y a partir de ahí pues poder calcular todo lo que se os pide. Y el segundo comentario que hago, bueno, pues es el que diferenciéis mucho lo que serían las pérdidas debidas al dieléctrico de las pérdidas debidas a los conductores. Las pérdidas en todo este ejercicio debido al dieléctrico son nulas, lo cual está claramente marcado por el hecho de que la parte imaginaria de la constante dieléctrica es cero y por lo tanto, por ejemplo, la G es igual a cero, mientras que en el apartado, a partir del apartado B, y asumir que la conductividad es finita, aparece una resistencia por unidad de longitud y por lo tanto el circuito equivalente me añade lo que sería una resistencia. Pero la conductancia que tenéis aquí sigue siendo cero. No hay pérdidas en el dieléctrico, esto se hace cero, hay pérdidas en el conductor y por lo tanto aparece esa resistencia y bueno, pues por ende también ese valor adicional de la inductancia del hilo, de cada uno de los hilos, que como os he dicho en la mayoría de los casos pues suele ser despreciable frente al valor de la Lx, que podríamos llamar externa, que es esta de aquí, que es la mu sub 0 por k. Bien, espero que os haya quedado claro el ejercicio y feliz Navidad a todos. A medida que vaya recibiendo más peticiones, más ejercicios resueltos, y os iré colgando más vídeos. Un saludo a todos. Ya un comentario, he revisado el vídeo después de generarlo y me he dado cuenta de algo que he hecho mal. Y es precisamente esto que hay aquí. Esto que hay aquí. Fijaros que hay que poner aquí 1 partido por el perímetro del conductor de radio A y realmente como es medio conductor no sería el perímetro, no sería 2 pi A, sino que sería pi por A. ¿Vale? Entonces en todas estas fórmulas donde aparece este 2 pues habría que quitarlo de en medio. ¿De acuerdo? Entonces esto es un error que me he dado cuenta. Y luego otro comentario es el siguiente. Desafortunadamente he utilizado aquí el valor K y esto puede llevar a confusión y pensar que este K es la misma que este K de aquí y no es cierto, son distintas. De hecho, fijaros que en teoría, en el formulario, establecíamos que la impedancia era 1 más J partido por sigma delta, 1 partido por J sigma delta, a eso lo llamábamos impedancia superficial, y en el caso de que las J fueran uniformes, directamente la impedancia era esa impedancia superficial partido por 1 partido por el perímetro del conductor 1 más U1, partido por el perímetro del conductor 2. Que en nuestro caso, bueno, esto sabemos que esto es 0, y en nuestro caso quedaría por tanto 1 más J partido por sigma delta, impedancia superficial, por 1 partido por el perímetro del conductor 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, quizás esa es una forma menos liante o menos liosa, que es la que os comenté en teoría, que no, bueno, pues aquí hablé de un factor K que básicamente era la inversa de la suma de los perímetros, ¿no? O la suma de la inversa de los perímetros. Y al llamarlo K se podría pensar que tiene que ver con esa K, y repito, son distintas. La impedancia interna, digamos, debido a la conductividad finita de los conductores, en este caso del conductor interior, pues se calcula de esta forma: 1 más J sigma delta, que es la impedancia superficial, vuelvo a repetir, por 1 partido por el perímetro 1 más 1 partido por el perímetro, cuando las corrientes son uniformes. Si las corrientes no fueran uniformes, acordaros que esto no lo podría calcular así, y tendría que ir a calcular
los valores de R, básicamente, pues a través del valor de alfa, como las pérdidas del conductor. Bueno, pues es otra forma de hacerlo que ya hemos hecho en clase y que hicimos y que haré en alguno de los ejercicios de este cuadernillo. Disculparme por este error y permitirme esta aclaración, que espero que os haya despejado alguna duda que os hubiera podido surgir.